Hola hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes el día de hoy una lección que espero que sea de bendición para sus vidas y para el ministerio que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Cuando pensamos nosotros en la obra que Dios nos ha dado, a veces pensamos nosotros en la obra, en lo tangible. A veces cuando consideramos el éxito de la obra pastoral, hablamos, por ejemplo, acerca de la cantidad de personas que se congregan en la iglesia de uno. Hablamos del crecimiento numérico que hemos tenido durante un plazo de tiempo. Pensamos a veces en las ofrendas, si va bien o va mal la economía de la iglesia. A veces hablamos de los logros que hemos cumplido, tal vez con el templo, con una ampliación. A veces pensamos en la cantidad de personas que hemos entrenado, las iglesias que han sido fundadas desde nuestra iglesia, los jóvenes que tenemos, que estamos preparando. A veces cuando pensamos en lo importante de la obra y cómo medir el avance de la obra, pensamos en todos esos asuntos tangibles. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? ¿Cuántos bautismos hemos tenido en el último año? Bueno, sé que el último año ha sido muy complejo en este sentido, pero a veces pensamos así. Y la verdad, la cultura pastoral enfatiza el éxito en el ministerio, el éxito en lo tangible. Pero si consideramos nosotros el plan bíblico, veremos el día de hoy que la verdad importa mucho más quienes somos de lo que hacemos. Importa mucho más el nivel del ser, la base, el corazón, lo que hay ahí adentro, en lo más profundo de nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, allí en la base. Y entonces quiero por un momento, quizás en una escuela de pastores y obreros, muchos están pensando, quiero aprender técnicas de cómo avanzar el ministerio, quiero predicar mejor, quiero llevar a cabo mi trabajo mejor, quiero administrar mejor, y todo eso está bien. Y debemos ir perfeccionando nuestros dones, talentos, oportunidades que Dios nos ha dado a nosotros. Pero antes de ver todo eso, que ya viene durante la semana, tomamos un tiempo para examinar la base, para examinar el corazón, para examinar el nivel del ser. Hemos hablado en muchas ocasiones, y el pastor Gardner lo ha enseñado en varias oportunidades, del triángulo, ¿no? Del ministerio. Y tenemos allí en la base, la parte más ancha, ahí la base es el nivel del ser. ¿Quiénes somos? Incluso Pablo nos muestra la misma enseñanza cuando él habla en casi todas sus cartas. La primera mitad habla de quiénes somos en Cristo y quién es Él. Y después vemos lo que debemos hacer. Ya viendo quiénes somos, viendo la realidad de que estamos en Cristo y todo lo demás de nuestra relación con el Padre, cómo hemos sido salvados, y después habla de cómo debemos vivir según esta realidad. Es importantísimo examinar ahí el corazón. Entonces quiero ver con ustedes el día de hoy cómo podemos liderar con integridad, cómo podemos evaluar el nivel del ser, cómo podemos medir el éxito pensando de forma bíblica. Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de el ministerio, pensamos de llevar fruto, y está bien. Debemos nosotros tener fruto en el ministerio, debemos tener crecimiento. Todo eso es algo bueno, pero la Biblia nos enseña que plantamos, regamos y Dios da el crecimiento, ¿cierto? Y nosotros plantamos y regamos de una base del amor a Él y el amor al prójimo. Lo hacemos de una base de las intenciones, de las motivaciones correctas, del carácter correcto, de la vida personal, la santidad personal, que es tan importante para nosotros el día de hoy. Cuando pensamos en la palabra carácter,
Quizás dirías, Jason, no estoy seguro lo que quisiera decir la palabra. A veces hablamos de que tal persona tiene carácter, pero pensamos en uno que tiene la capacidad de decir las cosas de frente, de ser como duro o de poder enfrentar problemas sin tirar la toalla. Y es un uso popular de la palabra. Pero estamos nosotros hablando más de lo que la Biblia llamaría integridad. La palabra carácter, que habla de la totalidad de las cualidades distintivas de una persona, tanto buenas como malas, que refleja quién es. Entonces pensamos nosotros un poco en todos los atributos que forma quién es Jason Holt. Pensamos en lo bueno, lo malo, ahí las bases, las actitudes, porque todo lo que hago nace del corazón, nace de quién soy, nace de mi carácter, lo que digo, cómo reacciono, las actitudes que tengo, tanto en la casa con mi esposa, con mis hijos, como en la iglesia, con los hermanos, como en mi tiempo a solas, cuando nadie más está mirando. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son los deseos que están allí brotando de mi corazón? Todo eso habla acerca de nuestro carácter. La totalidad de estas cualidades que hay entre nuestro corazón. Y obviamente, hermanos, sabemos que Dios desea cambiar nuestro ser, desea cambiar nuestro carácter, desea ir cultivando la integridad. Y tú y yo no debemos, a pesar de la cantidad de años que llevamos en el ministerio, no debemos en ningún momento darnos por terminado o cumplido esta etapa de desarrollar el carácter. Más bien, todos los días y todas las semanas, todos los meses, debemos tomar tiempo y tiempo extendido para examinarnos con la palabra de Dios, con el espejo de la palabra. Y cuando entramos en el texto, no estamos viendo cuáles son las aplicaciones para mi congregación, cuál es el sermón que Dios desea que yo predique esta semana, cuál es el significado de este pasaje para explicarlo a una persona que me está haciendo la pregunta. No, eso no es la función primaria de la palabra de Dios. Más bien la función primaria es leer la palabra para conocer a nuestro Dios y leer la palabra para conocernos a nosotros y vernos del espejo de la palabra y de ir siendo cambiado por el mismo autor de la Biblia, Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros y va haciendo cirugía, sacando lo que no concuerda con la palabra, implantando la palabra allí. Y nosotros vivimos por el Evangelio, todos los días muerto a nosotros mismos, reconociendo que es una verdad, muerto a nosotros mismos, levantados a andar en una vida nueva. Y como dice Romanos 6, contando eso ya como una realidad en nuestras vidas. Por ende, nos presentamos al Señor, ahí rendiendo nuestros miembros a Él. Bueno, todo eso se trata de este proceso de ir creciendo en nuestra integridad, en el nivel del ser. Entonces, la cultura popular, la cultura pastoral popular enfatiza el éxito en el ministerio. Pero la cultura pastoral debería enfatizar el desarrollo del carácter bíblico. Debería enfatizar eso. Consideramos algunos textos que pueden ser de utilidad para nosotros el día de hoy, ¿ya? Y pensamos, cuando la Biblia habla acerca del obrero, parte hablando acerca de lo que hace o de quién es. Cuando llegaste ahora a ver los videos de las transmisiones del Congreso de Pastores, llegaste pensando en qué puedes mejorar en tu hacer, en lo que haces, o llegaste pensando quiero crecer en quién soy, en Cristo. Pero la Biblia nos ayuda a nosotros a saber cómo empezar. El texto bien conocido en 1 de Timoteo 3:1, la Biblia dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
que sea irreprensible. No perfecto, pero una persona que tiene un testimonio intachable. Una forma de vivir que la gente afuera y la gente de la familia no pueda acusar de patrones de carácter que va en contra de las cualidades representadas acá. ¿En qué áreas debemos ser irreprensibles? En primer lugar, marido de una sola mujer. Debemos ser hombres de una sola mujer. Eso es importante, no solamente en nuestra relación íntima, pero también en las relaciones emocionales, también en nuestra forma de pensar, lo que vemos, lo que tocamos, todo lo demás debe ser para una sola mujer. Debemos ser irreprensibles en este sentido. Y yo quiero animarte a ti durante esta semana, durante esta conferencia, a tomar tiempo para examinarte, porque quizás no has estado viviendo como un hombre dedicado a una sola mujer. Quizás por afuera sí, pero por adentro tal vez tú y yo hemos estado viendo, pensando y no cuidando nuestros deseos. Y es muy importante, hermano, que nosotros decidimos que vamos a medir a nosotros según la palabra de Dios. Y tomamos un tiempo no para ver lo externo del ministerio, sino para ver el interno del hombre que Dios ha llamado a la obra, tú y yo. Entonces dice la Biblia, irreprensible como marido de una sola mujer, también sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Allí tenemos la cualidad o la habilidad para enseñar a otras personas. No dado al vino, ya sin vicios, no pendenciero, no uno que es chocante de palabra o de cuerpo, no, dice el texto, no codicioso de ganancias deshonestas. No uno que está viendo ahí cómo arreglar las cifras y las cuentas para tener ingresos. No uno que está viviendo, haciendo el ministerio para obtener algún beneficio económico. Está bien recibir un sueldo. El obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Pero uno que es controlado por un anhelo fuerte, por el bienestar económico. La Biblia nos enseña que no, eso no debe ser nuestra motivación. Acá en el texto dice, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahí el orgullo que entra a uno que es nuevecito a veces. El joven nombrado pastor a veces puede llenarse de orgullo y tantas cualidades que encontramos acá. Habla también en el versículo 7, también que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Ojo, cuando pasamos por toda la lista acá, para entender las expectativas de Dios, para entender el énfasis que debemos tener tú y yo, para comprender lo que nos debe preocupar, lo que debemos medir, lo que debemos examinar. Aquí no tenemos un texto donde la Biblia desarrolla un conjunto de expectativas externas. Aquí la Biblia nos dice el buen pastor es el pastor que puede tener un crecimiento de 20% año por año. No vemos acá que el buen pastor es uno que tiene la capacidad de fundar otras iglesias cada año de su propia iglesia. No vemos nada acerca de la economía. No vemos nada allí acerca de la cantidad de invitaciones que has recibido de otros pastores a otras conferencias para enseñar, para dar un curso. Hay tantos asuntos externos que a veces sin querer llegamos a poner como la prioridad, como la barra de medir.
y nosotros vamos allí examinándonos. A ver, he logrado las metas externas, estoy avanzando en las metas que yo he propuesto, estoy alcanzando las metas de crecimiento, estoy leyendo la cantidad de libros que quisiera leer, estoy obteniendo el respeto académico, estoy recibiendo invitaciones de otros porque ellos se dan cuenta de la calidad de mi predicación. Estoy allí asumiendo un puesto cada año más de respeto y de liderazgo entre el círculo de amigos. No, todo eso, la verdad, hermano, vale nada. Pero lo que sí vale es que seamos nosotros íntegros, ¿cierto? Que seamos maduros en nuestra vida espiritual. Y si el Señor nos da alguna influencia con otros, si el Señor nos da algún fruto numérico por el trabajo que hemos dado a Él, por la honra de Él, si el Señor nos da el privilegio de entrenar a un joven para ayudarle a abrir otra iglesia, si de pronto hay en algunos avances en la obra externa, gloria a Dios, no gloria a nosotros. Pero lo que sí tú y yo debemos controlar, evaluar y observar es el carácter, es el corazón. Porque quizás ustedes son un poco más espirituales que yo, pero de forma muy rápida puedo ser llevado por mis deseos carnales y puedo estar viviendo por afuera el ministerio bíblico, pero por adentro puedo estar desviado del plan que Dios tiene para mí. ¿Por qué no tomamos un tiempo? Hoy estamos iniciando estos días de escuela de pastores. ¿Y por qué no rogamos a Dios? Dios, por favor, examina mi corazón. Ayúdame a mí a saber dónde debo arrepentirme. Por favor, Señor, con toda humildad, quiero quebrantarme, quiero humillarme, quiero arrodillarme, quiero examinarme. Quiero ver lo que debe cambiar entre mi corazón. Y quizás ahora mismo a hablarlo, estás dándote cuenta de algunas áreas donde no has sido tan sensible a la dirección del Espíritu Santo en tu vida. No has sido tan obediente a los principios de la palabra de Dios. Has sido un poco egoísta, orgulloso. Has estado poniendo lo externo como una prioridad mayor en tu vida. Hoy es el día para tomar una decisión, a pedir al Señor que cambie tu forma de pensar, que renueva tu mente para pensar de una forma bíblica en cuanto al ministerio. Otro texto que es curioso, Hechos capítulo 6. Allí vemos que los apóstoles necesitaban ellos dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Ministerio, el servicio de la palabra. Tenían ellos que dedicarse a estudiar la palabra y a enseñar la palabra. Enseñando de forma grupal, de forma personal, a la congregación, en muchos momentos. Pero ellos dijeron a la congregación, a los creyentes, buscad pues, versículo 3 de Hechos 6, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y dice ahí 7 varones capaces de manejar una hoja de cálculo, 7 varones que son capaces de administrar bien los recursos de la congregación, hombres que sean capaces de ganar el liderazgo del pueblo porque tienen talento natural. No. De nuevo, vemos que liderazgo bíblico no parte con lo externo, sino con lo interno. Y dice ahí el texto, 7 varones de buen testimonio. Es curioso porque va de forma paralela con irreprensible. Y allá en 1 de Timoteo 3, comienza con irreprensible, termina con un buen testimonio con los de afuera, y entre medio encontramos las áreas en que debemos ser irreprensibles y en que debemos tener un buen testimonio, aun con la gente de afuera, ¿cierto? Hombre de una sola mujer, sobrio, prudente. Bueno, ya lo hemos repasado de forma breve. Lo curioso acá en Hechos 6
habla algo parecido, ¿ya? Dice 7 varones de buen testimonio, ojo, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? Bueno, como en Efesios 5 habla de sed llenos del Espíritu Santo. Da ahí la comparación del alcohol, que no debemos ser llenos del alcohol, sino debemos ser llenos del Espíritu Santo. No debemos ser controlados por el alcohol, como uno que toma el vino, el alcohol, en poco tiempo es influenciado y se nota por la forma de hablar, por la forma de actuar, que están bajo la influencia. No debemos ser controlados por nada fuera del Espíritu Santo. Y cuando somos controlados por Él, llenos de Él, has visto la ilustración antes de un vaso de agua, ¿no? Y allí tenemos el vaso. Y si derramamos el vaso y botamos todo lo que hay allí, y después lo llenamos con qué sé yo, limonada. Entonces allí tenemos un vaso que es lleno de limonada y lo que sale del vaso va a ser limonada. Bueno, si imaginamos nuestro vaso como nuestra vida y nos vaciamos de nosotros mismos, de nuestro orgullo, del deseo de cuidar nuestra reputación, de ser respetado, si nos vaciamos de nuestros deseos carnales, de tener alguna posesión o de adquirir riqueza, si nos vaciamos de todos los deseos carnales que pueden haber, que broten entre nosotros y nos llenamos más bien del Espíritu Santo y pedimos Dios que sea tu voluntad, como Jesús oró, que venga tu reino, no mi voluntad, no mi reino, no mi deseo. Yo quiero vivir para Cristo y para su plan. Si nosotros llegamos a vivir de esta forma, llenos del Espíritu Santo, entonces se verá en nuestra vida el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tomamos el espejo y pensamos por un momento, pastor, ¿se nota en tu vida realmente el amor, la paz, el autocontrol, templanza? ¿Estás viviendo de forma amable hacia los demás? ¿Estás demostrando que el Espíritu te ha llenado, que tu vaso, que tu vida está llena del Espíritu Santo? ¿O estás dirigiendo tu propia vida? Cuando pensamos del nivel del ser, la forma de cambiar el carácter, el conjunto de cualidades buenas y malas que forman quienes somos. Para poder cambiarlo necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Eso no es algo de una sola vez. No es una decisión de un momento, ¿cierto? Es una decisión de todos los días. Claro, cuando aceptamos a Cristo, nosotros recibimos el Espíritu. Él mora en nosotros. Es algo de una sola vez, ¿cierto? Y llegamos a ser el templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces, aunque Él mora en nosotros, no dejamos a Él a tener control de nuestras vidas, a guiar nuestras vidas. En vez de presentar nuestros miembros en sacrificio vivo ante Él, nosotros tomamos el cargo de nuestros miembros y usamos nuestra lengua según nuestro juicio. Miramos lo que a nosotros nos parece mejor. Escuchamos y hacemos lo que mejor nos parece a nosotros. Y en vez de ser sensibles a la pureza, sensibles a la voluntad de Dios, nosotros somos sensibles a nuestros deseos y nuestro corazón nos puede engañar. Tenemos que tener mucho cuidado. Pastor, yo quiero animarte el día de hoy a tomar la decisión, a renovar este compromiso. Yo recuerdo cuando era un joven recién partiendo en el ministerio, ahí luchando cuando yo digo joven, quiero decir literalmente un joven, ahí terminando la enseñanza media y estaba por iniciar el seminario.
Estaba ayudando en el ministerio de niños de mi iglesia. Y allí con un anhelo de vivir en santidad y vivir lejos de la tentación, buscando la salida siempre, como la Biblia nos enseña acerca de la tentación. Quería vivir lleno del Espíritu Santo. Recuerdo todos los días en la mañana rogando a Dios, Dios, estoy por enfrentar otro día y batallar otro día y sé que voy a ser tentado y sé que mi carne y los deseos de la vida antigua, que ahora no tiene poder sobre mí, el cuerpo del pecado ha sido destruido, ya no tiene autoridad, no tiene control, pero a veces vuelvo a los hábitos. Y debo despojarme de eso y revestirme de esta vida nueva. Y yo recuerdo rogándole al Señor de todo corazón, un corazón sincero. Pero, ¿qué nos pasa? Pasan los años y de pronto nuestras oraciones van cambiando. Y de pronto ya ni estamos rogando a Dios que nos dé la victoria siempre, que nos cuide de la tentación, que nos muestre ahí en el corazón lo que está mal de nuestros pensamientos, de nuestras motivaciones. Comenzamos a confiar en nosotros mismos. Ya lo tengo bajo control. Yo sé manejarlo. Estoy bien. Y la verdad, hermano, y estoy predicando este mensaje a mí mismo también, debemos cambiar tales actitudes y humillarnos ante el Señor. Y allí en oración y ruego pedir al Señor que nos ayude a poner la armadura del Espíritu todos los días para enfrentar las batallas, porque el diablo está buscando destruir. Y si somos honestos, lo más probable conocemos a un colega de la obra, un colaborador de la obra, que quizás el año pasado estuvo a nuestro lado batallando, pero ha caído en la batalla. No ha cuidado su testimonio, no ha cuidado sus pensamientos, no ha cuidado su forma de vivir, no ha cuidado su relación con otros, no ha cuidado los deseos allí, no ha ido al Señor de forma regular, arrepintiéndose, y tú y yo debemos hacerlo. Dice aquí el texto, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría es la habilidad de saber cómo aplicar las verdades de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la sabiduría viene del temor a Jehová, de la relación correcta con Él, cuando nos humillamos ante Él y nos presentamos a Él y servimos a Él y que Él sea nuestro Señor. La Biblia nos enseña en Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tú y yo somos, sin Cristo, sencillos. Pero Él nos hace sabio. ¿A través de qué? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí vemos a una persona. 7 personas estaban buscando. Personas llenas del Espíritu, personas llenas de sabiduría. Y tú y yo debemos buscar llenarnos de la sabiduría, temiendo a Jehová, llenándonos de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos llenarnos de la palabra? Hermanos, eso, yo sé que estoy predicando algo que todos sabemos. Leemos la Biblia de forma pausada, ahí buscando lo que el Señor quiere enseñarnos. Leemos la Biblia rogando al Señor, abre mis ojos para entender tu ley. Leemos la Biblia con la disposición a obedecer. Leemos la Biblia buscando conocer a nuestro Señor más. Leemos la Biblia buscando aplicar lo que sale ahí en la Escritura. Y lo hacemos todos los días, alimentándonos de la palabra. No de una forma legalista, pensando, bueno, aquí tengo que cuidar estas normas o si no me va a caer, el Señor me va a pegar, me va a castigar. No, lo hacemos porque le amamos y quisiéramos compartir, quisiéramos conocerle, quisiéramos honrarle. ¿Te fijas? Es bien importante que seamos nosotros, en primer lugar, que seamos ser
que seamos lo que debemos ser. Es importante que nosotros examinemos nuestros propios corazones para ver en qué lugar o en qué momento o en qué área estamos mal. Y después nos arrepentimos y después regresamos a Él y después tomamos lo que dice la palabra de Dios y aplicamos el texto a nuestras vidas. Debemos considerar esos textos que nos muestran qué es la madurez verdadera. Entonces hemos visto hasta el momento la cultura pastoral enfatiza el éxito en el ministerio. La cultura pastoral debería enfatizar el desarrollo del carácter bíblico. Y también, en tercer lugar y último lugar, la cultura pastoral debería enfatizar las motivaciones correctas. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te motiva? ¿Por qué la próxima semana te vas a levantar con ganas de enfrentar de nuevo todo lo que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el impulso que hay en tu corazón que te motiva a hacer una planificación anual para el año 2021? Que Dios mediante va a ser un año muy diferente a 2020. ¿Cuáles son las motivaciones nuestras? Hay algunas lecciones que podemos aprender de los discípulos de Jesús, porque no creo que somos tan diferentes. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 18:1, los discípulos están ahora por hablar a Jesús. Y dice la Biblia, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí va la pregunta, ¿quién es el mayor? Los discípulos allá querían saber, a ver Señor, somos aquí 12, entonces, ¿quién va a tener el mejor puesto? ¿Quién va a tener el liderazgo mayor? Ahora, quizás en tu contexto, estás mirando alrededor tuyo y tal vez hay 2 o 3 otros pastores en tu distrito o tu comuna, como decimos aquí en Chile. Quizás pueden haber otros que están enseñando junto contigo en el seminario. Quizás otros que graduaron contigo y estás pensando, a ver, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el mejor? ¿Quién será el más respetado? ¿Quién va a tener la iglesia más grande? ¿Quién será reconocido como el mejor? ¿Quién va a tener las oportunidades mayores de participar, de enseñar, de servir, de tener puestos de liderazgo? Estamos de pronto y de forma muy rápida en competencia. Y eso demuestra el orgullo que había entre los discípulos. Y a veces criticamos el orgullo de los discípulos y enseñamos de una forma con altivez de espíritu, mirando en menos a ellos, diciendo esos que eran tan inmaduros, infantiles, que estaban entre ellos luchando por tener el primer puesto. Y allí tratando de dar un codazo al que estaba a su lado para salir más firmes adelante y ser reconocidos por Jesús. Pero tú y yo no somos tan diferentes. A veces somos motivados por el orgullo, el deseo por prestigio, el deseo por reconocimiento, el deseo por títulos, el deseo por respeto de otros hombres. Eso es vanagloria de vida. Es orgullo. Y tú y yo debemos examinarnos. La cultura pastoral debería enfatizar las motivaciones correctas. Y las motivaciones correctas no son las motivaciones que nacen del orgullo y de la vanagloria, obviamente. Nosotros somos motivados porque Él nos amó primero y amamos a Él. Somos motivados porque quisiéramos obedecerle y vivir en su voluntad. Debemos ser motivados por alcanzar a otros con la verdad, porque amamos a otros como Él nos amó a nosotros primero, ¿te fijas? Y si somos motivados por el Señor y por lo que Él ha hecho por nosotros y deseamos rendirnos ante Él como un sacrificio todos los días para vivir por Él. Él es el Señor, somos los esclavos y estamos aquí honrados de ser considerados como un siervo.
y tomamos la toalla y buscamos a quién servir y cómo lavar los pies de alguien y cómo gastar de lo nuestro para servir a los demás. Siendo amado o no siendo amado, gastaremos de nosotros mismos y de lo que tenemos para amar a otros y para servir a Cristo, porque merecemos el infierno y Él nos ha dado tantas bendiciones y quisiéramos usar nuestro tiempo para servirle. Allí hay buenas motivaciones, pero a veces somos como los discípulos. Vemos también en los evangelios el mismo, Mateo 19, 27, aquí encontramos a Pedro. Pedro dice acá, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué hay para nosotros, Señor? A ver, he tomado la decisión de entregar mi vida para servirte. He ido al seminario. Estoy ahora estudiando en el seminario. Estoy ahora fundando una iglesia. Ya llevo 5 años, 10 años, 20 años pastoreando una iglesia. Señor, ¿qué hay para mí? A ver, ¿qué me vas a dar a mí? ¿Cuáles son los beneficios que hay para mí? A veces somos motivados por el orgullo, pero a veces somos motivados por el amor al tener. Y comenzamos a pensar todos los días, todo lo que he hecho yo por el Señor, debería Él darme algo, me debe ayudar con la casa, con un auto, con el sueldo, con el futuro, seguramente a mis hijos, seguramente este problema económico. No. Estoy yo haciendo, hago por Él y obviamente Él va a hacer por mí. Pero hermano, Él ya ha hecho por nosotros, ¿no? Dio su vida en la cruz, nos ha dado el perdón del pecado, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha lavado, nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ha hecho hijos suyos. La verdad, hermano, no necesitamos nada de Él porque nos ha dado ya todo. Nos ha dado ya todo. Nos servimos por lo que podemos tener, de los hombres o de Dios. Servimos no para tener, servimos para dar. ¿Te fijas? Las motivaciones. Estamos examinándonos el día de hoy. Estamos iniciando este tiempo, viendo nuestro corazón. ¿Qué tal? Somos hombres irreprensibles. ¿En qué área puedes tomar un paso para humillarte, arrepentirte y entregarte al Señor? ¿Dónde hay motivaciones que no honran al Señor? ¿Dónde debes tú ponerte de rodillas hoy y decir, Señor, de forma humilde, reconozco que te necesito? Y quiero rendirme ante ti, Señor. Y quiero morir a mí mismo, vaciarme de todo el orgullo y esos deseos no correctos. Y quiero llenarme de tu palabra, de tu espíritu, para honrarte a ti hoy. Un texto en conclusión, dice la Biblia en 1 de Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. La palabra piedad puede ser un buen sinónimo de carácter, de integridad, de esta vida entregada al Señor, de la conducta correcta del creyente. Da un versículo después que a veces al leerlo nos desviamos, a veces compartiendo bromas acerca del ejercicio, pero traten de mantenerse enfocados, ¿ya? Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio corporal tiene beneficio, ¿no? Pero poco beneficio. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos, si trabajamos harto en el mes de octubre para cuidar nuestra salud y entramos en noviembre y nos seguimos con el plan, uno puede perder todo el avance en poco tiempo, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que el ejercicio espiritual tiene beneficio para ahora, en esta vida, y para toda la eternidad. No es algo pasajero, ¿cierto? Es algo que dura para siempre. Yo quiero animarte a ti hoy.
a hacer un plan de ejercicio. Yo sé que no somos legalistas y no vamos a decir que tienes que orar 5 veces al día y tienes que leer 10 capítulos de la Biblia y tienes que ayunar 3 veces al mes y tienes que... O sea, no hay una lista como los fariseos. Para ser espiritual hay que hacer. Sin embargo, tú y yo debemos hacer un plan de ejercicio. Un plan de ejercicio espiritual, donde nos dedicamos a esforzarnos a propósito, de forma intencional, a meditar en la Escritura, leer la Escritura, memorizar la Escritura, llenarnos de la palabra de Dios, morir a nosotros mismos, orar, examinar y vivir todos los días para la gloria del Señor. Tomando la Escritura, examinándonos, botando las motivaciones incorrectas, y haciendo lo posible para entregarnos al Señor como un vaso puro, no por nuestro esfuerzo, sino por el esfuerzo que Dios hace. El ejercicio enfatiza el esfuerzo humano, pero ¿quién hace el cambio? Es Dios. El Espíritu Santo lo hace, pero cuando nosotros extendemos las manos y en vez de resistir, nos presentamos ante Él, Él hace la obra en nosotros. Y hermano, quiero que sepas que el ejercicio espiritual a veces puede sonar como algo que va en contra de la gracia de Dios, pero somos lo que somos por la gracia de Dios. Él hace la obra, el evangelio en nosotros, pero yo tengo que tomar la decisión de rendirme ante Él y de llenar mi mente de la palabra. Y a llenar mi mente, espero y confío en Dios que Él haga la obra en mí, para producir el fruto espiritual. A ver, el fruto del Espíritu, ¿cierto? Es lo que se aparece cuando nosotros vivimos bajo su influencia. Yo quiero animarte hoy. ¿Estás enfocándote en el éxito ministerial? ¿Qué tal mejor enfocarte en el éxito de tu vida personal? Y claro, todo lo demás, la enseñanza, la buena prédica, ganando personas para Cristo, discipulándoles a ellos y preparando personas para fundar iglesias, todo eso va a nacer de forma saludable del corazón puro del pastor. Podemos ir perfeccionando los dones, pero partimos nosotros trabajando en el nivel del ser. Oremos. Padre, te agradezco por el tiempo que hemos tenido el día de hoy con estos pastores y siervos, recordando la importancia del trabajo personal de cada pastor. Quisiéramos nosotros ser guiados por ti, examinados por ti, cambiados por ti. Haz tu obra en nosotros, para tu honra y gloria. Quisiéramos morir al ego, al orgullo, a la avaricia que a veces nos controla. Quisiéramos nosotros ser puros en nuestras motivaciones y en nuestra dedicación a ti. Haz tu obra en nosotros ahora y también te pido por la conferencia que sea un tiempo de crecimiento. En el nombre de Cristo pido todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.